Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a una ocasión más a la hora del voltio. En esta ocasión vamos a hablar de un tema tan espinoso como es la ocupación y los robos en general. Tenemos como invitados a Juan Carlos Mato, gerente de Segurimat, que es empresa de seguridad, y también tenemos a José Antonio Pajuelo, de Pajuelo Abogado, que va a aportar pues la parte legal y va a arrojar un poquito de luz en ese sentido. Muy bien, pues sin más empezamos. ¿Qué pasaría si llegas a tu casa y te la encuentras ocupada? Problema, ¿verdad? Y si te revientan la puerta de tu nave y llegas al polígono y abres tu nave a las 8 de la mañana otra vez y está todo manga por hombro y todo destrozado. Todos esos temas los vamos a abordar ahora mismo. Bueno, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estáis? Bien. Buenas tardes. Bien. Muy bien, hombre. Lo primero, sentiros en vuestra casa. Podéis hablar sin filtro de lo que nos ocupa y de lo que no, bueno, nunca mejor dicho, y de lo que no nos ocupa también. Gracias a ti Muy por bien. invitarnos, lógicamente. Gracias. Bueno, pues empezamos. ¿Qué tipo de ocupación se está viendo ahora, Juan Carlos? ¿Más bien son mafias, son un negocio de la ocupación o son más bien familias con necesidad? Cuéntanos un A poquito. ver, aquí en la zona de Extremadura, ¿vale? Pues principalmente lo que se está dando son casos de ocupación, pocos de familia vulnerable, porque al final hay muchas ayudas, en fin, hay asistentes que te orientan y tal, y son básicamente gente pues que no está dispuesta a asumir que para vivir en una casa o hay que comprarla mediante una hipoteca o directamente hay que pagar un alquiler. Entonces se están viendo ocupaciones por la cara, como yo digo. Ocupaciones por la cara. Por eso la justicia es lenta y al final ellos saben todas las leyes, ¿vale? Se ve en la tele cómo hablan y cómo defienden su propia ocupación ilegal. Quizás es que también se está convirtiendo en un negocio, José Antonio. A ver, no más que un negocio que pudiera ser por parte de algunas organizaciones que se dedican a eso, pues a abrir casas para luego facilitarlas a ese tipo digamos, de situaciones. Yo creo que es más bien un poco fruto de lo que dice Juan Carlos, un poco de la cultura que se ha extendido de no... yo me remonto, que será el más mayor de los tres de la mesa, a mi época, ¿no? En mi época yo cuando teníamos ya novia lo que queríamos era pues buscar nuestra casa o bien por alquiler o por comprar o comprarla directamente. Más bien comprarla porque ha habido una cultura de comprarla. Pero yo creo que esa cultura ahora mismo no la hay. O sea, el planteamiento de vida no es llegar y decir voy a alquilar una casa o a comprarla. Hay gente que por circunstancias decide hacerlo a las bravas y eso genera al fenómeno de la ocupación. Otra forma de entrada a la ocupación también es mediante un arrendamiento anterior, es decir, yo entro, arriendo, me quedo sin dinero y ahora me quedo en la casa. Eso Lo llamado Inquiocupa, que se llama ahora... La inquiocupación, que en ese caso se produce. Y eso es provocado pues, bueno, por una circunstancia que a lo mejor se han quedado sin dinero y tienen que seguir ahí. Vale. Sí, pero yo más bien me refería al tipo de mafia esta que le pego una patada yo a la puerta, cambio la cerradura y ahora te vendo yo a ti por X para que tú te puedas meter. Muchas veces en ese caso hasta los propios ocupas que estarán por necesidad, pero hay quien tiene la mala leche, claro que hay que decirlo así, y el cabrón en este sentido es quien hace ese tipo de prácticas delictivas. Bien, Juan Carlos, ¿habéis logrado prevenir alguna ocupación antes de que se produzca? Es decir, sistemas de prevención. A ver, la mayor prevención es actuar antes de que suceda, sobre todo porque es lo más económico, ¿vale? Partiendo de la base de que se puede montar un sistema de seguridad, no tiene que ser tampoco muy complejo, porque al final la finalidad es que si entra alguien, o bien se entere las fuerzas del orden a través de un centro de control, de una central receptora, o bien se entere el propio cliente porque tenga su sistema conectado, ¿vale? A él mismo, ¿vale? Entonces, nuestra recomendación, pues eso, que intenten prevenirlo, ¿vale? Una vez que ya están dentro, ya es complicado, ya es más buscar unos buenos abogados como Pajuelo y abrechar a las fuerzas del orden, porque es lo que te obliga la ley, aunque muchas veces pues te entran ganas de hacer otro tipo de cosas. Claro. En este caso, Juan Carlos, ¿qué es lo que diferenciaría a Segurimás a tu empresa, que ya es conocida en toda la región y yo creo que en toda Extremadura y mucha parte de España? ¿Qué diferencia a tu empresa de las grandes? Digamos, ¿qué diferencia Segurimás de las grandes A ver, empresas de nosotros nos diferenciamos primero porque hacemos un proyecto personalizado.
no trabajamos con productos paquetizados. Realizamos estudios a medida, que es lo que la ley te obliga a hacer un análisis de riesgo, ¿vale? En función de la tipología de la instalación, pues se monta un sistema u otro. Al final, 2 casas iguales no se protegen de la misma manera porque no tienen las mismas necesidades las personas que viven dentro. Entonces, eso es un punto en el cual la gente tiene que estar concienciada que todo un sistema no vale para todo es a medida, si quieres que sea un sistema de seguridad eficaz y real. Vale. Tengo una pregunta, macho, y además que es que, bueno, está para José Antonio, que me la tengo aquí apuntada, que es realmente cuánto tardamos legalmente en echar a una persona de nuestra casa que se ha metido por la cara. ¿Cuánto se tarda legalmente en ponerlos en la calle? Pues a ver, si vamos por la parte estadística, la estadística está en un torno a unos 24 meses, las últimas estadísticas que tenemos, porque entre que, bueno, que se produce la denuncia, el asunto llega a juzgado y tal, al final entre lo que es el procedimiento en primera instancia y luego el recurso, porque normalmente siempre se recurre para intentar alargar precisamente esa situación, pues eso, en torno a unos 24 meses, lo que nos dicen los principales portales de vivienda de nuestro país. ¿Hay medios para eso? Sí, hay la última ley que se publicó, la Ley Orgánica de Mejora de la Eficiencia en la Administración de Justicia, la 1.25, que ha entrado en vigor ahora el día 3 de abril, establece la posibilidad de hacer desahucios express, pero siempre y cuando la ley habla de que se les coja, de que haya flagrancia en el delito, es decir, que sea un delito flagrante, que sea que acaba de entrar. Si de alguna manera el que está dentro logra demostrar que ya lleva un cierto tiempo viviendo ahí, eso ya no sería un delito flagrante y por lo tanto nos tendríamos que ir al periplo largo que te sería decía. Una semiocupación menos dañina, ¿no? En ese según caso. La ley. Claro, luego también eso es una ocupación. Claro, luego la ley esa también ha hecho un cambio en la ley en la ley de enjuiciamiento criminal y ha recogido delitos como allanamiento de morada o la usurpación. Los ha recogido dentro de los que se pueden ir a juicio rápido. El ir a juicio rápido acorta bastante los plazos, porque el juez en este caso iría por lo penal, y el juicio rápido, el juez de instrucción tiene la posibilidad de, en un momento determinado, si se le pide y se da la circunstancia, de pedir la desocupación de la casa como medida cautelar. Y eso, pues obviamente, te acorta bastante el plazo. Si me permites, hago una diferenciación entre lo que es el delito de allanamiento de morada y lo que es la usurpación. El allanamiento de morada es que tú estás viviendo, es tu casa donde tú vives, y hay alguien que entra ahí, ¿vale? Que también se han producido circunstancias de que sale a comprar o de vacaciones y tal, y se encuentra alguien allí, y es tu propia casa. Eso sería un delito de allanamiento de morada. Y luego el delito de usurpación, que son para segundas o terceras viviendas, es decir, tú ahí no estás viviendo, no tienes tu morada y es una vivienda tuya, pero también de alguna manera es un delito el que te usurpen ese bien inmueble por parte de terceras personas que no tienen derecho sobre eso. Solo faltaría que no lo fuera, macho. Ya digo. Porque, en fin. Ahora voy a poner un ejemplo y un caso. Bueno, yo soy muy llano hablando, ya me conocéis. Imaginamos que tenemos un amigo que le han ocupado su casa. Me da igual que sea su primera vivienda, como has dicho, pues salgo a comprar pan y llevo un tío viendo la tele en mi sofá. O una segunda morada, una tercera, en fin. Si mi amigo, en este caso, entra por la fuerza y recupera su casa, efectivamente, Juan Carlos o José Antonio, es que me da igual, ¿qué consecuencias hay para esa persona? Porque es que al final es su casa. Inicialmente, si la han entrado y no tenía ningún sistema de detección en el cual ha podido detectar propiamente la intrusión, ya es casi tarde. Pero eso es más especialista abogado. ¿Consecuencias legales? A ver, ahí es lo que te decía. Si él entra dentro de las primeras 48 horas, ¿no? Se podía denunciar a la policía. Yo lo que recomendaría es que se fuera a la policía, se pusiera una denuncia, y eso, por la ley nueva que te digo, podría ir por un juicio rápido. Si es la vivienda propia, iría por el delito de allanamiento de morada, y vale. Si fuera de segunda o tercera vivienda, por usurpación. Yo no sé si la pregunta tuya iba por el tema de que qué hace. La pregunta mía va directamente por realmente saber dónde está el límite entre defensa y delito, tío. Claro. Porque es que al final
Es la casa del propietario. Está claro que la justicia por tu cuenta no te la puedes coger. Sí, porque no, la pero ley si no yo lo entro... contempla, el que igual que te han reventado la cerradura a ti y te han entrado, tú puedas hacer lo mismo y echarlo. No te lo permite, aun siendo tu casa y demostrándolo. Es más, si te una injusticia, pero es así. legalmente, aunque sea tu casa, fíjate, se da la paradoja y eso es difícil de entender, porque lo es, porque uno lo ve en carne propia y es difícil de entender. Si tú intentas recuperar la casa aprovechando, por ejemplo, un descuido que se va, él ocupa y tú te metes, te pueden acusar a ti incluso de un delito de allanamiento de morada si al final él acredita eso, o en un momento determinado te pueden incluso acusar de un delito de coacciones. De coaccionarlo. Entonces, digamos que lo recomendable no es tomarse la justicia por su mano, porque te puedes colocar en una situación penal que puede ser bastante desagradable. Yo sé que que habrá gente que diga, yo me tomo la justicia por mi mano y tiro por la tremenda porque por otra vía no voy a conseguir nada. Puede que le salga bien y no pase nada, pero hay que advertirle, por lo menos yo sería mal abogado si no se lo advirtiera, de que puede tener consecuencias legales y penales, incluso de cárcel. Juan Carlos, empresa de desocupación, ¿qué opinas de ella? ¿Te la han solicitado algún cliente que ya haya estado en una situación complicada, que ya haya tenido gente dentro? Vamos a partir de la base de que las empresas de desocupación nuevas, ¿vale?, que se están creando para eso, no están registradas ni homologadas por el Ministerio como empresas de seguridad. Para eso están los vigilantes, las empresas de seguridad, empresas de transporte de mercancía peligrosa, de explosivos y demás, ¿vale? Entonces, a nosotros principalmente no nos han pedido nada que tenga que ver con la desocupación, porque lo que intentamos es prevenir, ¿sabes? En ese caso sí es cierto que hay gente que nos llama porque ha visto que al vecino o le han entrado robado o se la han ocupado y quiere estar tranquilo, ¿vale? También es cierto que está muy de moda ahora, pues la gente que quiere vender la vivienda le da miedo publicitarla. ¿Por qué? Porque esta gente está al acecho. Directamente, en cuanto ve en internet que hay un alquiler o incluso una venta de un inmueble, van directamente, le meten una patada y lo que quieren es pues montar un sistema de seguridad que les avise y estén tranquilos. Por eso hablaba yo antes del rollo del tema de las mafias y del negocio que hay en torno a todo esto, porque lógicamente, normal, yo estoy en contra de la ocupación, pero hay ocupaciones y ocupaciones. Hay una persona en una situación muy, muy complicada con su familia y está en la calle, pues yo eso lo entiendo. Aunque no lo comparto, yo eso lo entiendo y de hecho se le debería ayudar socialmente a ese tipo de personas. Perdona que te interrumpa, ¿vale? Yo creo que en España, que hasta ese punto no podemos llegar. Es como pensar que hoy en día alguien en España no tiene nada para comer. Yo no entiendo que esa necesidad, que yo soy el primero que digo que si realmente es así, que lo haga. Para eso se pagan impuestos, para ayudar a la gente, pero para ayudarla a que recuperen una vida normal. Claro. Y a que puedan proponerse el pagar un alquiler día mañana o incluso comprarse su casa. No a ser un borrego, perdonadme que diga esto, que viva de las ayudas, ¿vale? Y que se aprovechen de eso, de que la ley es demasiado lenta y débil y que puedan pensar de que pueden vivir de robos o de ocupaciones también. Por eso decía más yo que la ley, la justicia, ¿no? Lo que la lentitud de la justicia. Sí, correcto. Está claro, vamos a ver, si el problema de la vulnerabilidad social, que es lo que estamos aquí un poco tratando, existe, pero también existe una responsabilidad por parte de los poderes públicos, desde las administraciones, de poner los medios para que no se produzca. Y si se produce, para poder solventarlo. Indudablemente no se puede descargar esa responsabilidad en la persona que tiene su casa, su vivienda, que aunque sea su segunda vivienda, que se la ha pagado con su esfuerzo, con su propio trabajo personal. Es decir, las administraciones no pueden ver en la ocupación como una especie de oye, que yo este señor ya está viviendo en un sitio. No, tendrían que, de hecho, sería un fallo muy grande y de hecho creo que casi que claro, sí, es así, porque es lo que yo estaba diciendo. Una cosa es eso, en la cual yo pienso que hay que ayudar, es normal, y otra cosa es directamente que estés buscando, que está al acecho, como decía Juan Carlos, porque lo que estoy buscando es o echarle cara al asunto, porque igual que a mi vecino no le gusta trabajar, a mí tampoco, pero yo no trabajo porque no me da la gana y él se levanta todos los días a las 7 de la mañana. Una cosa es esa y otra cosa es que la vida te apriete tanto que te veas en una situación muy complicada.
Entonces, por eso decía yo, al hilo de, o para acabar el tema de las empresas de desocupación, ¿qué pasaría, esto te lo pregunto a ti, José Antonio, si hay una empresa de estas que actúa sin respaldo legal? A ver, en sí, contratar una empresa de desocupación no es ilegal, porque a día de hoy en España se puede contratar prácticamente todo, siempre que no sea algo ilegal. O sea, el mero hecho de contratar la empresa no es ilegal. Lo que pasa que, claro, lo que puede convertirse en ilegal son los medios que utilice esa empresa para poder llevar a cabo el trabajo, es decir, la desocupación. Y claro, ahí estoy con Juan Carlos. Ellos no... un operario de esas empresas de desocupa, vamos a llamarlo así, no es un vigilante privado ni de seguridad privada, ni está amparado por la ley de seguridad privada, que es la que un poco le da la potestad que entiendo que eso, perdona que te interrumpa, tendrá que estar arreglado y tendrá su estudio, su Nosotros historia. como empresa de seguridad tenemos que cumplir unos requisitos que nos obliga el Ministerio de Interior para tener una homologación. Vale, por eso es muy importante que cuando se contrate algo, se contrate con empresas que estén homologadas, pero ya para todo, no solo para la empresa de seguridad, porque es que hay muchas veces que se monta la seguridad, ¿vale? Y hay casos, y ha habido reportajes en la tele, de que la propia gente que te lo estaba montando es la misma gente que te ha robado. ¿Por qué? Porque no son empresas que están registradas y demás, entonces es importante que ese detalle lo tengan en cuenta. Yo lo tengo claro y para finalizar ahora podéis añadir lo que os dé la gana, lo que queráis, pero es que yo lo veo muy sencillo, quizá a lo mejor digo un disparate con lo que voy a decir ahora. Es fácil, me han ocupado mi casa, policía, llamo a la puerta, dame un contrato de alquiler, no tengo, dame unas escrituras, no tengo. Tienes 20 minutos para salir de aquí. Y si no, vamos a entrar y te vamos a sacar. Lógicamente sin violencia ni nada, pero tienes 20 minutos para salir. Una vez que salga, ahora vamos a ver cuál es el problema. ¿Qué te ha ocurrido? Pero la persona de turno, el propietario de turno no tiene por qué pagar los platos de algo que no tiene nada que ver. Oye, que es algo, una situación muy perra, que tu vida está desordenada por completo y socialmente se te puede ayudar, para adelante. No, es una mafia. Pues vas a ser procesado con un juicio rápido y a tomar por culo. Lo siento, tío, de ser tan claro, pero es lo que yo pienso. No sé si legalmente... Sí, vamos, en teoría sí, eso se hace, ya te digo, las primeras 48 horas sí puede funcionar por la nueva ley esta que te digo. Lo que sí que hay que tener también claro, y ahí es donde yo aporto un poco mi punto de vista sobre el tema, es que las administraciones tienen que hacer un trabajo... Yo me voy a lo que decía Juan Carlos antes, de la prevención. Es decir, esto es un problema, quitándole el tema de aquellas ocupaciones que se producen por mafias y por todas esas cosas, incluso para fines ilícitos, como puede ser poner plantaciones de marihuana, en fin, que también se han visto y tal, o de otro tipo de cosas, o hacer negocios de droga y tal, pero en lo que es habitación en sí, las personas que tengan vulnerabilidad social, entiendo que es un fallo en el trabajo de las administraciones. Las administraciones tienen que poner los medios. Primero, haciendo, en la medida de lo posible, y siempre que los presupuestos lo permitan, más viviendas sociales para poder ampliar las viviendas sociales que hay, disponible. Segundo, haciendo un trabajo de control de las viviendas sociales existentes, porque muchas veces, se ha extendido una cultura como que la vivienda social es de uno mismo, y las viviendas sociales, tanto aquí en nuestra región como fuera de nuestra región, son en alquiler. Tenía que tener fecha de caducidad y revisión real. Eso es, en el momento, yo lo veo de la siguiente manera, esto es como una especie de acto de solidaridad. Yo tengo una mala racha, Rubén, y en un momento determinado tengo que coger de la administración para entrar en esa vivienda y que la administración me ampare. Pero en el momento en que yo remonte esa mala racha, yo no puedo considerar esa vivienda como mía. Sí. La tengo que devolver. ¿Por qué? Pasando. Porque puede venir Juan Carlos, que lo puede necesitar, o tú, que lo puedes necesitar, y entonces ahí asistiríamos a un ejercicio de solidaridad que yo creo que a día de hoy eso las administraciones lo tienen que controlar más. Si eso se hiciera, pues obviamente habría más viviendas sociales y a lo mejor el problema de la ocupación que estamos aquí tratando ni siquiera lo estaríamos debatiendo. ¿Por qué? Porque no habría necesidad en ese aspecto. ¿Algo que añadir para cerrar el tema? Sobre todo cuando se consigue sacar a alguien de una vivienda, si de por sí ya es reincidente y se sabe que lo va a volver a hacer, que no tenga que pasar el propietario por los meses y meses y el calvario de tenerlo que volver a echar. Si esa persona es reincidente, directamente ya hay antecedentes de que lo está haciendo. ¿Que tiene que ser la tercera vez? Pues a la tercera, pero que haya rapidez en cuanto a la reincidencia.
ahí me gustaría añadir, sobre todo por el tema de los inquiocupas, que en la ley hay mecanismos, en la ley de arrendamientos urbanos hay mecanismos que permiten digamos, la creación de un registro de personas que hayan sufrido procedimientos de desahucio, ¿vale? Esas personas pueden ir, según la ley, tendrían que ir a un registro, y en ese registro los arrendadores, antes de alquilar, podían tener la posibilidad de acceder para ver si alquilan o no. Claro, es que si estamos hablando, no, pero es que en este caso estamos hablando de que es un registro que está creado legalmente y la protección de datos te lo permite. Lo que te va a decir es, oiga, mire usted, este señor aparece que ha tenido un procedimiento de desahucio y ha sido desahuciado ya de una vivienda. Entonces, el arrendador, pues, que el arrendador tuviera posibilidad de ir a ese registro y ver que efectivamente ese señor estaba ahí y no alquilárselo. Pero es que el problema que tenemos a día de hoy es que queremos proteger tanto los datos. Claro, pero que eso lo puedes aplicar a estafadores, a gente que crea las empresas y las hunde para defraudar, y yo creo que debería haber un registro común, pero ¿vale? Eso me refería igual que los de trabajadores pues que no han trabajado nunca y se dedican a darse de baja y en fin. Yo creo que es una herramienta en la cual no estás infringiendo en protección de datos, porque tú lo que vas únicamente es el nombre y apellidos, que eso no es tampoco son datos especialmente protegidos, como tú lo sabes, por la ley de protección de datos, y lo que vas a decir, oiga, que este señor ha estado en un registro. Además te recuerdo otra cosa, que es que las sentencias de los procedimientos son públicas. Una vez que tú se dicta una sentencia en un procedimiento, son públicas, con lo cual el que haya un sitio donde todas esas sentencias, que ya son públicas de por sí, se registren, para que cuando yo tenga que alquilar vivienda o un arrendador tenga que arrendar una vivienda, sepa si ese señor investigue si ese señor tiene o no algún antecedente. Yo entiendo que sería un paso para que le cortara, porque una cosa es que tú consigas o tú digas no alquilárselo, y otra cosa es que la persona que está ahí ya se cortaría de hacer ese tipo de cosas. O registrar los contratos en alguna plataforma pública del contrato de alquiler. Hombre, si yo vivo en mi casa, como es lógico, y estoy haciendo vida diaria, no voy a registrar ningún contrato que viva ahí. Se podría demostrar perfectamente. Simplemente con decirle a la policía: entra usted para adentro y en mi habitación a mano derecha usted tiene un cuadro de mi hijo colgado y tal. Con cuatro cosas rápidas. Con cualquier recibo de consumo de energía sobraría. Correcto, pero cuando tengas algún piso de alquiler, pues que haya un registro, igual que quieran hacer con los pisos turísticos, algo similar, de que se tengan que registrar, legalizar y tal, pues que haya un registro. Claro, porque ahí la protección de datos, tú vas a coger un piso un alquiler vacacional, o te registras en un hotel, donde sea, lo primero que tienes que dar es tu DNI. Eso va a un registro de la policía. Por si tú haces algo malo, que sepan dónde estás. Claro. Pues yo entiendo que debería ser algo parecido. Pues sí. Algo parecido. Esos recibos de luz que tú has hablado, los habrás revisado tú. Sí, ¿no? Y además os voy a pedir un inciso. Con la mejor tarifa. Que le voy a hablar, os pido un inciso que le voy a hablar a esta gente. Bueno, os digo brevemente que todo esto, os recuerdo, todo esto que estamos intentando poner en marcha y que estamos produciendo es gracias a Straton Asesoramiento Energético, empresa de la que estoy muy orgulloso de ser CEO y fundador. Y una vez más os digo, bueno, que tenemos precios para todo tipo de suministros, tanto particulares como empresas y organismos públicos. Contamos con más de 35 comercializadoras, con lo cual siempre vamos a tener buen precio y todo nuestro asesoramiento es totalmente gratuito. Dicho esto, que había que meter la cuña, vamos a pasar a otro tema muy importante también, que son los robos a empresas y naves industriales. Voy a poner un poquito en contexto en la región nuestra o en la zona nuestra. Robos, por ejemplo, de perfiles de aluminio en el Nevero, en el polígono en Badajoz, robos organizados de cobres en bodega, como en Almendralejo ha pasado, como ha pasado en Azochal, asaltos en naves industriales con inhibidores en Arroyo de la Luz, que es que yo ya me quedo flipado directamente, porque es que estamos ya hasta profesionalizando esto. Parece que vamos a entrar, o sea, yo es que me los imagino como a los de Ocean's Eleven, para entrar ya en una nave o sea, antes eran casinos y grandes historias, ahora ya vamos a, en fin. Bueno, entiendo que conocéis casos de esto y, bueno, como Segurimás en este caso, ¿cómo actuaría si no ha actuado ya o si algunos han sido clientes? O háblanos un poquito de esto, Juan Carlos. Es cierto que robos hay todos los días, en todos sitios. Es cierto que depende de
la empresa de seguridad con la que trabajes, pues es más frecuente los robos o no, por la forma en la que trabajan, los diseños de las instalaciones, cómo las hacen, en fin, pues son más vulnerables. Y es cierto también que ha habido, y hay, porque creo que no los han detenido todavía, una banda organizada, muy, muy bien organizada, que se dedica al tema de robo de cobre y está haciendo verdaderos estragos pues en bodegas y demás. En la zona de Almendralejo, pues la tienen Almendralejo, Villafranca, Ceuchal, la tienen bastante, o sea, han metido unos palos bastante considerables. Estamos hablando de robos que suponen en torno a 120, 140.000 euros en reparación. Y ya no solo eso, sino porque pensamos que lo que nos roban pues tiene un valor, pero ¿y cuánto vale el paralizar una fábrica en la que trabajan 30 o 40 personas? ¿Eso cuánto vale? ¿Cuánto vale el tiempo que se tarda en reparar ese cableado? Que no es un cable típico que vamos a una ferretería o incluso un almacén de distribución de cable. No lo tienen. ¿Por qué? Porque son secciones muy grandes, ¿sabes? Entonces, bueno, y cada vez están más organizados, ¿vale? Al final se profesionalizan, ellos viven de ello y al final pues se tienen que currar los robos, ¿vale? Y bueno, hay muchos y a diario. Como has hablado antes que las soluciones vuestras son totalmente personalizadas, estábamos hablando antes de viviendas, entiendo que en este caso también. No sé si trabajáis con algo de inteligencia artificial ya, si tenéis algún servicio que le podáis ofrecer al cliente, que como bien has dicho, esta gente ya están profesionalizados ya a un nivel pro. Nosotros tendremos que defendernos también. No, sí, claro, si vienen con metralletas y bazookas no podemos defendernos con palos y piedras. Entonces, háblanos un poco si habéis incluido... A ver, si no evolucionas como empresa, mueres. Al final hay que intentar ir por delante de ellos, ¿vale? De los propios chorizos. Y bueno, sí existen métodos nuevos. Yo soy una de las personas que pienso que las alarmas tienen fecha de caducidad. Cuando digo que tienen fecha de caducidad es que el mercado ha evolucionado tanto que al final una propia cámara con un servidor, ¿vale? Con un ordenador dedicado, pues va a poder analizar desde un ejemplo, y no tiene que ser un robo, un concesionario de coches, o la típica persona que entra porque tiene a su pareja comprando en un supermercado y dice, pues yo me voy aquí enfrente a ver los coches, a ver qué tal. Y que el propio comercial de allí, del concesionario, esté viendo cómo se desenvuelve, cómo se acerca al coche, cómo abre la puerta, cómo se monta, y la propia cámara le diga, escucha, está perdiendo el tiempo, viene aquí porque tienes 10 minutos y tienes el aire acondicionado puesto, hace mucha calor fuera, ¿sabes? Hasta ese punto. O sea, yo soy una de las personas que pienso que las alarmas, tarde o temprano, si no desaparecen porque la ley no lo permite todavía, ¿vale? Sí es cierto que van a quedar más como un complemento y que al final más vale una imagen más que 1000 palabras. Entonces nosotros nos estamos especializando en inteligencia artificial, damos varias opciones al cliente porque en este mundo como en la luz hay gente que va de frente y te dice, oye, vas a pagar dependiendo del mes X porque por las franjas de que él estaba impuesto, ¿vale? Y igual que en nuestro sector, pues hay cámaras que tienen inteligencia artificial, pero hay sistemas de inteligencia que usan la cámara, que es lo diferente, ¿vale? Entonces, ya te digo que nosotros estamos respaldados, formándonos y nos hemos especializado en eso. De hecho, hay robos de cable que en fábricas que ya han montado los sistemas y han funcionado. Porque no se nos olvide de que cuando un robo se produce de manera sencilla y el golpe es gordo, al final vuelven. Claro. Y ahí es donde hay que tener ya... Había que tenerlo de antes, pero como es muy difícil prevenir y en España tenemos la cultura de que me pasa y lo hago, que es lo caro, las malas decisiones, el hacerlo en caliente, el que te visita un comercial y te empieza a decir si te han robado en casa y si hubieses estado aquí solo y mira, menos mal que los niños no estaban en casa. Ahí es cuando todo se precipita y cuando ya llega la primera factura y ves los compromisos que se firman, dices, madre mía, ¿dónde me he metido? Hay que intentar prevenir. Bien, en este caso, igual que antes con los particulares, ¿qué ofrecemos para prevenir? ¿Un sistema perimetral, algo dentro o va, como bien has dicho antes? Nosotros, como os he dicho, somos especialistas y nos diferenciamos de la competencia porque hacemos productos a medida. Primero tenemos que analizar, como bien nos dice la ley, el riesgo del sitio, ¿vale? En función del riesgo y de lo que el cliente nos comente.
también, porque no se nos olvide que un sistema es efectivo siempre y cuando al cliente le sea sencillo de usar. Porque el sistema se tiene que adaptar al cliente y el cliente se tiene que adaptar al sistema, tiene que haber, ¿vale? No puedes montar un sistema súper complejo de que vas a poner la alarma y le tienes que dar 200 botones, porque al final el cliente va a salir en su día a día, en su mundo, y se le va a olvidar. Y va a decir, me he gastado mucho o poco para que no funcione. Entonces, en función del análisis que se hace, existen diferentes anillos de seguridad. Yo tengo clientes que a mí me han llamado para preguntarme, oye, ¿cuánto vale montar una alarma? Lo primero que nosotros hacemos la visita, no damos presupuesto por teléfono. Y lo segundo, yo le he dicho, yo tengo clientes que se han gastado 20.000 o 30.000 euros en una alarma para su casa, ¿vale? Porque han montado diferentes anillos de seguridad. Cuando hablo de anillos es que tú proteges la parte interior, ¿vale? Y hasta que no están dentro no te enteras. Pero hay gente que quiere, yo quiero la interior, pero quiero la fachada. Y luego hay gente que puede ser un chalet que dice, vale, pues yo no quiero la fachada, yo quiero cuando se salten. O cuando estén merodeando. Pues en función de lo que te alejes del riesgo, vaya el coste de la instalación. Y va la tecnología. Claro, ¿vale? pero luego yo creo que legalmente también habrá unos máximos. Es decir, volvemos a la protección de datos otra vez, volvemos a la fachada. ¿Hasta dónde yo puedo tener imágenes de personas que no tienen nada que ver conmigo? Hay que justificarlo muy bien en el proyecto y la necesidad del riesgo a la hora de hacer el análisis. Por protección de datos, y bien lo sabe. No, hombre, yo me he encontrado supuestos, ¿no? En escaparates de poner una cámara y enfocando a la calle. Eso no es legal. No. La ley de protección de datos no te permite hacer eso. Tú las cámaras, como bien sabes, Juan Carlos, las tienes que orientar, que no sea que un transeúnte pase y tú lo puedas captar, lógicamente. Es una cosa que tú tienes Claro, que eso tener. iba yo. Tienes que tener un poco eso. De hecho, hay una noticia muy cercana aquí, que se han montado cámaras móviles y por el mero hecho de ese móvil y de tener un zoom potente y ser la hostia, no están operativas. Y pues no da más pistas, pero bueno, no están muy lejos. Ya. Vale. Para que lo Pero sepáis. la Es cuestión- No está muy curioso, lejos. ha salido en el periódico. No está muy lejos de dónde. Vamos a acercar un poquito, hombre. Bueno, hay una noticia de las cámaras que han montado en Mérida. En Mérida, ¿no? En la vía Estamos hablando pública, de en la vía pública. Ah, ok, la vía Si pública. os dais cuenta, están giradas, están mirando las paredes y demás porque no están completamente legalizadas. Eso sí, siempre que haya un sistema de ese tipo se tiene que anunciar, eso lo sabe Juan Carlos. Tiene que la persona que sea tiene que saber que efectivamente tiene esa cámara y que esa cámara lo puede estar grabando. Lo cual no deja de ser también una ventaja para la persona que pensamos, no, ya como yo te oculto la cámara, parece que voy a coger. No, al contrario, yo creo que la persona, si lo que se busca es un efecto preventivo y sorio, Ya lo estoy mejor viéndolo. es eso. Yo soy partidario de que haya cámaras en todo sitio. Yo soy partidario porque es curioso que cuando tienes una cámara en la fachada, porque la has montado y tal, no tienes protección de datos y nada, y hay un robo, un atropello y demás, pues las fuerzas del orden vienen a por las imágenes. Pero luego es curioso que no es legal. Entonces hay una... La parte disuasoria es importante, porque Juan Carlos te lo confirmará, que yo creo que a ellos les ha pasado que algunas veces te piden los cartelitos de seguridad, aunque no esté instalado dentro, porque es como una especie de decir, oye... Cuidado que, claro, que tengo. Pero... No, eso como la típica de cuidado con el perro, ¿no? A ver, si es muy sencillo. Si yo soy ladrón y voy a entrar en dos viviendas y no sé lo que hay dentro, ni sé a lo que se dedican, ni nada, los que viven... Al final, si yo veo un cartel, entró la otra. Claro. Que a lo mejor la otra es la que lo tiene y ha dicho, no me pongas el cartel porque ya se van a pensar que tengo algo. Pero Entonces, ahí está el arrojo de cada uno. Si el tío se la juega, ¿sabes lo que te quiero decir? El tío dice, yo me la había jugado, yo he visto el cartel, yo creo que ahí no hay. Y entonces ya es una lotería. Eso ya es jugar a la lotería de si efectivamente detrás de ese cartel está el sistema de seguridad o no. Entonces, bueno, yo creo igual que el ruido. ¿Cuál es el sistema más efectivo? ¿El que más ruido hace o el que menos? Pues depende de lo que quieras. Hay gente que dice, no, yo prefiero, que como ya han venido 3 veces, prefiero que estén entretenidos, que no haga ruido y que los cojan dentro.
Y otros me dicen, pues yo prefiero que haga ruido todo lo máximo posible y que se vayan cuanto antes para que el daño sea menor. Es que esto va a gusto y a medida. Bueno, el arrojo llega hasta el punto, no sé si habéis visto unas imágenes hace muy poquito en un centro comercial, creo que ha sido en Madrid. Robando en plena luz y se metieron allí, o sea, los a plena luz del día, y incluso por el interior del centro comercial con abierto, un vehículo. Con un O sea, vehículo. que ya, con gente. Claro. No he visto yo eso, o sea, ya la cara como el cemento ya, vamos. Depende del arrojo que tenga en este caso el ladrón, para estar más o menos cubierto, porque si ese es el arrojo, pues te dirá Juan Carlos. De hecho, voy a decir una cosa, es muy habitual que en pisos y demás se robe de día a las 12 de la mañana. Yo llevo una furgoneta a Construcciones Pepito, saco mi escalera, la pongo en el primero, me subo con un mono de trabajo, reviento la ventana, cojo, abro la puerta por dentro. ¿Qué sabe si está trabajando? ¿Quién sabe si venía a reparar el aire, ha pintado o no? Me Juan cojo, Carlos, me voy. no despistas, tío. Ya está. No, pero es que la gente dice, no, que se roba de noche y es que. No, pero es que no hace falta. Si están al descuido, sales a comprar el pan, te abren la puerta, lo típico que te echas la puerta para acá porque vas a tardar 2 minutos, vienen con el DNI y a tomar por culo. Y ya está. ¿Sabes? No usamos luego los medios porque también es importante decir que no solo una alarma, que con una cerradura también, y va en contra de lo que nosotros instalamos, pero que no hay que volverse loco, que si la cerradura es de seguridad y tiene los puntos, aunque nos vayamos 2 minutos, echar la llave, que no cuesta nada. Claro, pero volvemos a lo de somos españoles, volvemos a lo que te has dicho antes, somos muy descuidados. Yo creo que ya no es porque seamos españoles, sino porque la cultura en general es que somos muy descuidados, da igual. Yo soy el primero muchas veces que... Bueno, no voy a dar pistas. Pero sí, es que es verdad, es así. El día a día, vamos. Mira, a mí se me ha llegado a olvidar las llaves y no ha estado mi mujer en casa. No, hay gente que tiene... Y he sido yo el que con el DNI he entrado. O sea, que es que al final es tan sencillo como eso. Y todo eso te lo evita una vuelta de llave y... Te iba a decir que hay gente que tiene la creencia de que la mejor forma de proteger una cosa es dejarla lo más expuesta posible. También te digo ¿Sabes lo que te que quiero decir? hay medios electrónicos que te permiten cerrarlo y salen anuncios y demás, que nosotros como empresa de seguridad no lo estamos ofreciendo. ¿Por qué? Porque yo no dejo en manos de un fabricante, de un centro de control, el que te abra la puerta. Ojo, porque no es lo mismo reventarte la cerradura y tirarte la puerta abajo con el ruido que eso conlleva y las alertas a los vecinos, a que una empresa de seguridad tenga acceso a tu pomo y te lo pueda abrir. Sin ruido ninguno. Claro. Es que la seguridad tiene también sus límites, ¿vale? Y hay cosas que sí son seguras, pero hay que saber diferenciar la seguridad de la comodidad. Más bien diría yo, la tecnología tiene sus límites para con la seguridad, porque claro, esto al final además es súper cómodo. Sí, Yo llego con el móvil o con lo que sea, ¿no? Correcto. Venga. Es igual que el tema del desarmar las alarmas, que es más fácil que te quiten la alarma y te la desconecten con un código que lo sabes tú y lo tienes en tu cabeza, o que lleguen porque se han encontrado las llaves en el suelo, o tan seguido y en el centro comercial te ha roto el cristal, te han cogido las llaves de la nave o de casa, llegan, abren, la pasan por la cerradura y ahora ni te han forzado la puerta porque han abierto con tus llaves, te han desarmado el sistema de seguridad que te cala el seguro, ya te dicen, oye, que hay un desarmado autorizado. Y al final lo que Y tiene al final, ¿qué le dices a la policía? que tengo un cristal de mi coche roto. Bueno, a una amiga mía le abrieron el coche en un centro comercial, pero es que ella dice que le clonaron Sí, también. la clave de lo que es la llave de llave del apertura, coche. y La abrió frecuencia, sí. la frecuencia, abrieron el coche y le robaron el coche. Y ahí no hubo fuerza de ningún Claro, tipo. es que al final siempre nos creemos que a nosotros no. Y siempre nos creemos que hay cosas que salen en las películas o en ciudades grandes, pero que este personal está ahí al acecho, está en la calle igual que nosotros. No, que viven de ello. O sea, claro, coño, igual que un tío va a trabajar todos los días, ellos seguramente están maquinando cada vez que necesitan pasta a ver cómo y de quién la Es saco. muy sencillo, el vídeo del robo de Madrid, si han robado una joyería y se han llevado 150.000 euros y eran 4 o 5, pues fíjate los miles de euros que se reparten en 1 hora y media, que no tardan en el robo, porque los robos son súper rápidos, sino en quemar el coche, en hacer sus historias y en darle salida a un material que lo tienen casi vendido. Sí, claro. No se nos olvide que hay robo selectivo, ¿sabes? Yo tengo un caso de una empresa que se han llevado la maquinaria para hacer las joyas
aquí en Extremadura. Y han venido exclusivamente a por eso. Son encargos. Claro, son empresas que se robo van a por montar encargo. en otro sitio y dicen, vale, que están metidos en el mundillo oye, necesito este tipo de maquinaria y sabemos que están aquí. Van, se llevan la maquinaria y la montan ellos y empiezan a trabajar. Robo por encargo, que se Robo llama. por encargo. Robos por encargo, macho. Sí, sí. Lógicamente. Como el que va a encargar un pollo asado. Correcto. Robos por encargo. Increíble. José Antonio, ¿qué puede hacer legalmente una empresa si ya le han entrado varias veces? Es decir, ¿pueden reclamar algo más allá del seguro? ¿Hay algún tipo de organismo público que se dedique a esto? A ver, ahí está claro que si es la misma persona, puede jugar con la reincidencia y lo que decía antes él... La misma persona que roba, no. Yo me quería referir a la misma víctima. Sí, no, te decía una diferenciación entre si es la misma persona son distintas. Si es la misma persona, pues a través de la reincidencia, pues lógicamente lo que se busca con penalizar el asunto, que al final esto termina en un asunto penal, es que mediante la aplicación de una pena pues se haga un efecto disuasorio, es decir, que oye, yo te hago lo que es castigar para que tú no vuelvas a cometer el delito. Lo que pasa que eso a efectos, digamos, de numismáticos, por así entenderlo, para la persona que ha sido víctima de un robo, pues hombre, el hecho de que una persona vaya más o menos años a la cárcel prácticamente no le va a reportar toda la pérdida que le supone eso. Sobre todo en los casos como los que comentaba Juan Carlos, en la que aparte de llevarse la cuestión física, que a lo mejor es cobre, te colocan en una situación de que tú, por ejemplo, tienes que mantener cerrada tu negocio o tu cadena de producción cerrada durante 3 o 4 meses. Eso te genera unas pérdidas que son complicadas, que son fáciles de valorar, porque hay una cosa que se llama el lucro cesante o lo que es la pérdida por el no haber podido producir, que eso se puede cuantificar, ¿no? Yo digo, oye, yo en un día de trabajo de mi empresa son 100.000 euros, por ejemplo, imagínate, un día de trabajo. Bueno, pues si he estado 10 días, pues 1.000.000 de euros, ¿vale? Eso sería cuantificable perfectamente. Pero el problema que se encuentran también, en este caso las víctimas del robo, es que la persona que ha cometido el delito es prácticamente en muchas ocasiones insolvente, no sé si por la propia, a lo mejor porque se ha colocado de forma voluntaria en esa insolvencia, es decir, no se da de alta, no tiene bienes inmuebles, no tiene nada y obviamente es difícil recuperar. ¿Cuál es el único amparo que pueden tener las víctimas? El seguro. El seguro, que es al fin y al cabo el que le va a dar un poco la cobertura de lo que haya podido perder. Y en esos seguros también hay posibilidades incluso de incluir ese lucro cesante que hablaba yo antes. Hablando del seguro, yo entiendo que una póliza de seguro no será igual si ya tiene contratada seguridad la empresa de turno y demás, como si no la tiene. De hecho, incluso entiendo que los seguros ni se mojarán según qué seguro, en contratar... en dar una póliza a una empresa que no tiene su seguridad contratada. A ver, es opcional, ¿vale? Al igual que hay gente que prefiere no tener seguro porque se ha llevado la mala suerte de que ha tenido 2 robos y que no lo han cubierto ninguno, que eso es de origen porque está la póliza mal hecha o se hace en caso de hacedores de seguro que no son realmente gente que se dedica a explicarte bien la póliza, qué es lo que te entra, qué es lo que no te entra, ¿vale? Pero también es cierto que hay una especie como de bonificación. Ten en cuenta que cuanto más seguridad haya instalada, se supone que el robo antes se debe detectar o se debe de evitar. Entonces eso es un escudo para la compañía, ¿sabes? Pero vamos, que en relación al punto anterior también me gustaría comentar que uno de los problemas que tenemos aquí, ¿vale?, es que no se denuncia. Pero no se denuncia, ¿por qué? Porque vamos a la comisaría y nos tiramos 3 horas para poner una denuncia porque me han roto un espejo. O porque me han robado un móvil, o porque no se denuncia. Entonces, ¿qué pasa? Que eso también lo saben los que roban. ¿A cuántos no cogerán que no tendrán 3 o 4 robos? Tendrán 300. Pero como son robos pequeños, que al final te supone más el tener que ir, presentar la denuncia, explicarlo, pasar por el mal trago de recordarlo incluso y tal, y decides no denunciar. Pero realmente también creo que al igual que el tema de los inquilinos, ocupas y tal, está mal legislado, registrado, como le queremos llamar, creo que se debería también facilitar a denunciar, que tú hagas una denuncia express, que igual que vas al DNI de la entrada a pedir cita y demás, que puedas presentar una denuncia, que luego tú hagas una declaración jurada, que la haces, de que eso es así,
y el que no sea así, que se agarre los machos, como yo digo. Claro. A ver, a día de hoy, y en eso hay algo avanzado, se puede hacer denuncia por internet, la puedes hacer la denuncia por Pues no internet, tenía constancia, pero obligatoriamente tienes que ir luego a la comisaría A ratificar. a firmarla. Claro, porque es que si no sería tan fácil como desde un ordenador. Bueno, oculto hacer pero cualquier eso tipo tiene de- solución, firma digital, DNI digital, y al final Sí, yo creo que son y si pasos. hay una denuncia que han puesto en mi nombre con mi DNI porque se la han encontrado y la han usado fraudulentamente, tendrá que haber una contradenuncia mía, como que lo he perdido, para poder defenderme de eso. Yo creo Vale. que también la queja de Juan Carlos va un poco también volviendo otra vez a la administración y a los medios. Es decir, si una persona tarda mucho tiempo en una comisaría en poner una denuncia es porque a lo mejor no hay suficientes funcionarios. Entonces eso ya depende de la administración. O si en un momento determinado... O no hay perdona que te interrumpa. O no hay suficiente funcionario o están mal colocados. No, yo Pero creo, siempre- yo creo que siempre- muchos de los problemas que tenemos en general es la burocracia. Que Es hay que, tanta gente para tocar un papel. Claro, es que yo no sé si una denuncia, otra vez vuelvo a hablar sin conocimiento. No sé si una denuncia solamente o legalmente te la puede recoger un policía. Porque si ahí hubiera gente que solamente se dedique a redactar denuncias, Pero adelantaríamos. cuando No tienes yo- por qué tener ningún... Cuando yo hablo de funcionarios, hablo de policías, que son funcionarios. Claro, por eso también. digo, sí, pero, sí. Pero también un poco el tema va por eso, porque la administración tendría que poner medios no solamente para recoger la denuncia, sino luego también Para porque tramitarlo. hay una creencia de que luego las denuncias se quedan ahí y no van a ningún sitio. ¿Por qué? Porque a lo mejor la administración, la policía en sí no tiene los suficientes medios como para Va poder muy investigar. lento porque no tiene... Te pongo un ejemplo. Hay muchas, se está dando mucho, y él lo sabrá, lo que es el robo a través del teléfono, es decir, por llamadas Sí. telefónicas. Suplantación. Eso a lo mejor sería fácil de investigar y rastrear a través de unidades especializadas que rastrearan los IPs pero claro, a lo mejor por falta de medios no se llega a todo eso, y eso hace que las denuncias o bien tarden mucho en resolverse o simplemente no se resuelvan, y eso hace que una creencia general en la gente de que al final ir a denunciar no Es vale para perder nada, tiempo, y es por perder eso es tiempo. lo que lleva a la desmotivación que él hablaba de que no van ni siquiera a poner la denuncia. Yo siempre se lo digo a los clientes, cualquier cosa que os pase, denunciarlo, porque es una base que tenéis, incluso para montar una cámara en la plaza de garaje tuyo en la cochera, que se considera ilegal, semi-ilegal, o llámelo como quiera, pero yo me pongo delante de un juez y le digo, es que a mí me han robado ya 2 veces la moto y me han quemado una vez el coche, ¿qué más quieres que haga? ¿Que me monte abajo y me ponga a vivir Claro. con una pistola y me tome la justicia por mi mano? Es que ese es el problema, porque luego lo mismo haces tú algo por tu cuenta A ver. y además tienes la de perder, entiendo. Sí, hombre, Tiene sí. de perder porque normalmente quien lo hace es gente honrada y gente que se intenta decir, bueno, pues voy a intentar sacarme yo las castañas del fuego, y tú lo piensas y dices, pues quizás yo también lo hubiese hecho. Al final los que están bien preparados son los que hacen las cosas mal, que se saben todas. Ahí juega mucho el principio de proporcionalidad. Es decir, Correcto. si tú estás aplicando el medio correcto, o sea, un medio proporcional a la amenaza que te supone de eso, Si me ¿sabes? estás disparando con una pistola de agua y te disparo yo con una pistola de verdad. De o sea, verdad. Ahí Y estamos los dos jugando. Eso es, eso. Muy bien. Bueno, yo para concluir me gustaría que contaréis brevemente un poquito vuestra historia o qué podéis ofrecer y que realmente pues la gente conozca un poco más a Segurimat y a Pajuelo el abogado. Bueno, yo como bien más presentante soy Juan Carlos Matos, soy el gerente del Grupo Segurimat y en febrero del año que viene hacemos 15 años, tenemos más de 1000 clientes en Extremadura, algunos en la parte de Andalucía, algunos en Madrid, y simplemente comentar que somos una empresa que estamos homologados, ¿vale? Yo personalmente soy director y jefe de seguridad titulado, ¿vale? O sea, tengo ciertos conocimientos. Y lo único que quiero hacer es una reflexión a la gente, que compare, que si ha tenido un robo, que se tranquilice, que el robo ya ha pasado, ya no va a solucionar nada, y que sea realmente confíe en empresas más que multinacionales locales. Somos empresas que le vamos a dar una solución más a medida, tenemos un trato mucho más personalizado, no son un número, van a tener su nombre, apellido y demás. De hecho, invito a
toda la audiencia que pueda ver las reseñas de Segurimar reales, 100% reales, que tenemos prácticamente todas las semanas 5 o 6 reseñas de nuestro servicio técnico, de la forma en la que trabajamos y que no engañamos al fin y al cabo. Muy bien, queda dicho. ¿Qué nos podemos encontrar si contratamos a Pajuelo Abogado? A ver, dicen que los abogados pagan una herencia y que sea de un familiar lejano, pero en este caso nosotros lo que tenemos al servicio de la gente es un equipo de profesionales. El otro día me enredé un poco porque tenía que hacer una presentación en BNI y me enredé un poco a saber cuál era el tiempo medio de ejercicio que teníamos los compañeros que conformamos Pajuelo Abogado. Y son 15 años de ejercicio ya. De media entre los que estamos allí. Somos 9, tenemos despacho en Badajoz y en Mérida, y si hay una cosa que nos caracteriza, bueno, dos. Una es el servicio, ponemos por encima fundamentalmente el servicio al cliente, intentamos que el cliente dé las menos patas posibles, si me lo permitís, pero por otro lado también un poco la especialización, es decir, tenemos un abogado para cada tipo de cosas. Por ejemplo, en este tema de robo, pues tenemos un abogado que sería penalista, otro que se encargaría un poco de la parte de la responsabilidad civil y el seguro, es decir, que tenemos el abogado para cada tipo de caso. ¿Por qué? Porque con eso conseguimos que se especialice y que haya una mejor asistencia y, lo que te decía, un mejor servicio al cliente. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis encontrado? Bueno, pues muy cómodo, ¿no? Yo aquí... Sí. Bien, no Bueno, sé si habré metido la pata con yo os quiero dar las gracias por estar aquí y espero que haya sido de vuestro agrado, que hayáis encontrado bien, a gusto, y aquí estaremos con nuestros micrófonos por si queréis decir cualquier cosa relevante e interesante. Aquí vais a tener siempre un altavoz. Y a vosotros, nada, simplemente gracias un día más. Esto sigue adelante, estamos muy contentos y, como vengo diciendo ya, el voltaje sigue subiendo. Hasta la próxima. Hasta luego.